Amigos de Mundo UR, buenos días, buenas tardes o buenas noches, siempre dependiendo del sitio y la hora en la que se conecten con nosotros a una nueva transmisión de Presagio por nuestro canal de YouTube Mundo UR. Hoy un programa, no digamos que atípico, pero un programa distinto a los que ya estamos acostumbrados a hacer y se van a dar cuenta por qué. Por supuesto, David Peñaranda, siempre acompañado de gente increíble, sumamente inteligente. Alejandra Lolet, astróloga. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, preparándonos para esta innovación. Muy bien, me contenta eso. Hace semanas hablamos de los eclipses y hablamos justamente también de eso, de innovación. Y Cristina de Oliveira, tarotista, nos acompaña aquí también, Cristelium. ¿Cómo has estado, Cristina? Súper chévere, chévere. Llevando los cambios con mucha alegría. Me contenta eso. Además, después nos pasas el secreto Claro que sí. de cómo llevar los cambios con alegría y cómo fluir, ¿no? Una palabra además que yo creo que a muchas personas también nos ha costado en su momento. Así es. Esta emisión de Presagio es distinta, es atípica, es bastante interesante porque en esta oportunidad no vamos a leer cartas natales, sino que vamos a responder preguntas. La astrología y el tarot, que bueno, son dos ramas que desde hace muchísimo tiempo la gente usa, la gente consulta, y yo creo que a medida que pasa el tiempo, la gente se va haciendo muchas preguntas en torno a ambos, ¿no? En torno a la astrología, en torno al tarot. Uno, regido por supuesto por los planetas, Sol, la Luna, y el otro, una variedad de tarots increíbles que hay, pero alrededor de ambos siempre hay muchas preguntas. Entonces vamos a responder hoy preguntas, vamos a responder esas dudas o esos mitos que puedan existir en torno a la astrología y el tarot. Y vamos a comenzar con una pregunta que involucra en tal caso a las dos, tanto Alejandra como Cristina. ¿Es posible que el tarot y la astrología se complementen entre sí o son prácticas completamente separadas? Y aquí la lanzo y me responde la primera que quiera. Alejandra. Bueno, yo considero que sí. Yo que comencé con astrología y que trabajamos ahora juntas la astrología con el tarot, es increíble cómo tiene una gran conexión. Lo que la astrología da es la estructura o la base y el conocimiento de lo que también son las cartas, porque las cartas están basadas, los 22 arcanos mayores están basados en los planetas y en los signos zodiacales. Entonces hay un match increíble o una resonancia cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de alguien que necesita iniciar, soltar, dar el paso y sale el loco. Le sale el loco al tarot. Entonces allá hay una gran sincronía y creo que no solo la complementa, enriquece. O sea, el tarotista que trabaje con astrología se enriquece y el astrólogo que trabaje con tarot también enriquece toda la información. Sí, de hecho es tan complementario que por lo menos en mi caso yo uso de base la astrología. Yo primero soy astróloga y luego incorporé el tarot. Y esto lo que me da exactamente es la estructura para yo poder manejarme con más fluidez, ampliar el campo de esa intuición, darle un poquito más de estructura, tener más conocimiento y definitivamente sí, van estrechamente ligadas una a la otra. Y yo creo que sí, para aquellos que son asiduos a Presagio por acá por Mundo UR, yo creo además que todos los lunes cuando hacemos el programa es completamente cierto. Alejandra puede hacer una lectura de una carta natal, hablar puntos específicos y es increíble cómo la tarotista o el tarotista que nos esté acompañando en ese momento, al momento de sacar la carta, de alguna manera sí reafirma, se crea como esa conexión entre lo que dice la carta y lo que dice la carta natal que ya había leído Alejandra. Entonces yo sí creo que de alguna manera es como que se unen quizás para dar una respuesta más precisa, más específica a quien esté consultándose en ese momento. Es como la percepción que en ocasiones me da. Ahora vamos a hablar de astrología. Vamos a preguntar, Alejandra, ¿es cierto que el signo solar es todo lo que necesitamos para entender nuestra personalidad o tendríamos que considerar la carta completa? Porque hay un montón de planetas y hay un montón de cosas que a veces no todo el tiempo conocemos. Así es. Bueno, siempre nos identificamos con el signo solar porque es el sol, ¿no? Es el día que nacemos.
pero realmente hay una carta completa, hay un ascendente, una luna y hay un componente de planetas que hace combinaciones con todos. Y allí es donde está la magia, en esa licuadora que uno de alguna forma analiza la riqueza de la persona. No es solamente lo esencial que pueda ser Leo, Acuario, Virgo, lo que es intrínseco en esa persona, pero hay una personalidad, hay unos requerimientos, unas necesidades, una capacidad de acción, una manera de cómo te comunicas que es totalmente distinta y que a lo mejor puede ser complementaria también de ese sol. Ahora, entendiendo lo que tú dices, que toda la carta es completa y que toda la carta completa es importante, no solo el solar, habría algunos que, si revisamos dentro de todos esos ingredientes en esa licuadora que tú mencionas, habría algunos que son más importantes que otros. Bueno, realmente el sol, la luna y el ascendente es como la base, es el ancla que cuando ya tú ves sol, luna y ascendente, ya tú más o menos manejas el 70% de la carta. Okay. Cuando comienzas a colocar los otros planetas es cuando tú ves las relaciones y ahí te da, por supuesto, más puntualmente la forma en cómo ha evolucionado esa luna, cómo el sol ha buscado su propio camino de esencia. Hay muchos soles que salen a través del ascendente, que los que están en resonancia y salen a través del ascendente. Hay ciertas, por ejemplo, cartas que a lo mejor le cuesta un poco más, entonces salen a través de la luna, esa energía. Entonces, lo más importante de la carta realmente es que saber utilizar todo lo que tenemos, el potencial que tenemos en cada uno de nuestros aspectos y nuestros planetas para sacar lo mejor de nosotros. Claro. Y ese es el reconocimiento, la guía, el instrumento y la herramienta que te da la astrología. Qué interesante. Ahora, Cristina, ¿qué tan cierto es que el tarot pueda ser o pueda decirnos, ¿no?, el futuro con precisión, o si simplemente es una guía para tomar decisiones o hacer elecciones en nuestra vida? Bueno, en primera instancia depende de la consulta. Ok. De la energía con la que viene el consultante. En líneas generales, yo uso el tarot como una guía. Ok, yo te puedo preparar la habitación, tú me vas a dar el contexto de esa habitación y lo que siempre he dicho, son varias puertas y yo te puedo decir cuáles son los distintos escenarios según la decisión que tú tomes. Y eso lo que te va a dar a ti es poder de saber qué es lo más conveniente para ti. Pero también es cierto que hay para ciertas situaciones que sí te va a dar algo muy tajante y muy específico. Okay. Pero como te digo, siempre va a depender de la energía de la otra persona. Okay. Puede venir con prejuicios o ya muy firme o ya sabe cómo es la dinámica. Entonces eso pudiera abrir un campo de posibilidades. Yo la uso como guía. Generalmente es así y después vamos especificando. Ok, sí, porque además entiendo que no solo en la astrología, sino también en el tarot hay como que ramas, ¿no? Entonces hay una rama que es como más predictiva, Sí. hay otra rama que, me corregirás tú, cuál será esa otra, porque siempre he sabido, o desde que me interesé mucho por el tema astrológico, he comenzado como a investigar, ¿no? Y encontrar que no todas son predictivas me pareció muy interesante, porque ya uno va creciendo con la idea de que el tarot es simplemente, bueno, predecir el futuro, Sí. y no siempre es así. Sí, generalmente es así, pero también está el tarot evolutivo, igual como la astrología. Hay personas que tienen, lo que comentaba hace rato, podían tener un oráculo o un libro de mensajes o lo que sea, y de repente tener una afirmación diaria, eso también funciona como un tarot. Entonces, tener como que ese mensaje allí puede ser para un crecimiento o un conocimiento, autoconocimiento, algo que quisieras saber desde tu inconsciente, tener un poquito más de dónde vienen mis decisiones, y también el tarot te puede guiar para ese tipo de evolución interna que necesitamos todos. O sea, te va dando como algunas pistas de, bueno, yo tomé esta decisión en este momento y es verdad, me identifico con esta carta, a lo mejor fui muy, muy volátil o ahora me toca hacer. Eso también te puede ayudar muchísimo el tema del tarot, no solamente predictivo, que es el 90% quien lo consulta. Sí, usualmente uno va
Es eso, ¿no? Buscando predecir qué va a pasar. Y justamente hablando de, de las predicciones, de estas ramas que hay tanto en la astrología como en el tarot, te pregunto, Alejandra, ¿por qué la astrología se asocia comúnmente con la predicción del futuro, cuando pudiera haber otras bondades de la astrología, como por ejemplo, no sé, conocer más nuestro camino personal o nuestro crecimiento como ser humano, nuestra evolución? Sí, claro, como herramienta para eso, para el conocimiento personal, es increíble, porque justamente hay cosas que a lo mejor, digamos, familiarmente, tú no estás conectado con lo familiar, y lo familiar viene rígidamente por un camino, y ese potencial tuyo está, digamos, subestimado por ti porque te gusta, pero no lo terminas de explorar o de trabajar. Y la astrología te dice, no, mira, con esto puedes salir adelante y digamos, hacer un cambio, ¿no? O ser distinto. Porque los límites, también los límites con los cuales nos hemos acostumbrado nos dan seguridad. Esto también lo que te da es una apertura de ver muchísimas cosas, y más para conocimiento personal que, eh, que definitivamente, ¿cómo se llama? Predictivo. ¿Por qué? Porque cuando tú te conoces internamente, tú sabes, empiezas a entender los cambios más rápido de lo que es el tránsito. Y eso es lo increíble, porque Exacto. El tránsito ya, si tú lo incorporas, ya no es un tránsito negativo o la connotación de negativo, sino es un tránsito que tú estás procesando y que tú eres el que está evolucionando. Okay. Y esa es la virtud. Por ejemplo, con Saturno, vinieron 3 consultas de arianos. Estos consultantes, ya una de las personas, ya desde enero, ya tenía previsto, por una noticia, ya tenía previsto y dijo, no, yo voy a abrir mis opciones, porque no, esto es incertidumbre, esto no es lo que yo no quiero estar en incertidumbre, yo quiero buscar mi seguridad. Como buena ariana, abrió todas las posibilidades, pero ya lo estaba sintiendo. ¿Por qué? Porque ella se conoce a sí misma. Y generalmente las personas que van todos los años a hacerse su carta y a hacerse su revolución solar, simplemente se sientan a constatar lo que vienen sintiendo. Es una maravilla, porque ya lo tienen internalizado. Okay. Esos procesos ya lo tienen internacional, entonces son benevolentes, porque al final, ¿quién le gusta estar cambiando y moviéndose o haciendo cosas distintas? Generalmente buscamos estar en lugares seguros, pero eso no es lo seguro. Lo seguro justamente es ese movimiento psicológico, psíquico que vamos teniendo año a año. Bueno, claro, yo creo que en esa seguridad que a veces sentimos, en ese confort, bueno, también creo que a veces nos enquistamos ahí, ¿no? Y movernos Exacto. Un poquito, de alguna manera también Exacto. Nos hace evolucionar o crecer. Me parece interesante eso que estás diciendo de conocerse, porque durante todo este tiempo que hemos estado haciendo presagio, hemos hablado en distintas ocasiones sobre tránsitos que puedan ser complejos en la carta natal de alguna persona, ¿no? Un tránsito que, bueno, que pueda ser difícil. Tú mencionabas Saturno, recuerdo que en una oportunidad hablamos de Neptuno, si no me equivoco, en una posición específica. Que yo creo, ¿no? Es mi percepción, que a medida que uno va consultándose, que uno va haciendo la carta natal, conociéndola, internalizándola, ya tú sabes que puede ser un tránsito no tan fácil, pero te obliga a ti mismo, o te llevas tú a buscar herramientas para que, bueno, no va a ser fácil, pero bueno, me muevo yo por otro lado, ¿no? Claro, y esa es la idea, que la persona haga su movimiento, porque al hacer tú el movimiento, tú eres el que tienes el proceso. Ya no hay fricción o resistencia a ese cambio, que era lo que decía al principio, feliz con los cambios. Ya sé que bien, ya mira, camina como gato, come como gato, tiene cola de gato, ¿por qué yo voy a insistir que es un perro? Entonces, de ahí viene feliz con los cambios. Bueno, porque ya sé que venía así, y yo lo que hago es fluir ante esa resistencia que antes me traía más tragedia, más dolor. Y cuando tú lo haces, un desgaste increíble, y cuando tú aceptas, es eso, se abren las opciones para que tú tomes mejores decisiones. Claro, es como si se te abre la mente en ese momento también. Tal cual, es increíble. Es increíble. Te pregunto, Cristina,
¿Todos los tarotistas son capaces de leer las cartas de la misma manera o depende de la intuición personal y la experiencia? Y esta pregunta me parece interesante porque una vez preguntando, ¿no? Indagando y curioseando por allí, escuché a una persona decir que realmente al sacar la carta, bueno, son como un montón de elementos que hay en esa carta que a ti te van diciendo algo específico sobre un contexto, sobre una situación. Entonces yo no sé si es que todos lo pueden leer así o todos lo deben leer así o es que cada quien desarrolla su manera de leer el tarot. Sí, cada quien lo desarrolla totalmente diferente. Hay personas, hay tarotistas que se forman bajo además de qué tipo de formación se formó, junguiana, o sea, hay miles de cosas. Y hay personas que leen el tarot que son netamente, que no tienen idea de astrología ni nada, y son netamente intuitivos. Okay. Entonces, yo, desde mi formación, yo me formé y 2 veces porque no me cuadraba mi ascendente Virgo y que esto no es conmigo. Tengo que entenderlo mejor. Con el tiempo sí fui dándole y entendiendo que la intuición es muy importante, porque si bien yo siempre manejo el mismo mazo, puedo manejar cualquier mazo, pero siempre manejo uno específico. Las cartas no van a tener el mismo significado para las consultas. Okay. O sea, depende mucho también del consultante y el contexto que tengan, esos chismes, esos sucesos, todo lo que te plasma. Cada quien tiene su forma muy, muy personal de leer las cartas. Esto me lleva también a preguntarte, también durante todo este tiempo de presagio, los tarotistas que nos han acompañado, incluida tú, tienen su tarot, ¿no? Y todos son distintos. Quizás se repitan unos con otros, pero son distintos todos. ¿Cuántos tipos de tarot hay? ¿Y cómo tú lo eliges? O sea, infinito, no te sé decir porque cada quien, inclusive yo puedo sacar mi propio tarot. Ok. ¿Qué es lo que se toma en cuenta? Bueno, primero que yo me siento muy identificada con que es el de el Light Seers Tarot, que es de Chris Ann. Si no me equivoco, ella es canadiense y ella tiene diferentes mazos y yo con ella, cualquiera de ellos son los que yo uso en mi consulta. Son muy significativos, son muy coloridos, tienen muchos elementos con los que yo me puedo conectar. O sea, es con lo que tú te sientas afín contigo. Hay tarots que son monocromáticos, hay tarots que son transparentes, que tienen solamente dorado, pero eso depende de qué es la conexión que tú tengas con cada tarot. Yo puedo leer cualquiera, sinceramente, que a veces estoy en alguna reunión y no llevé mi tarot y alguien tiene un tarot de bolsillo de llavero. Y yo, ok. Entonces, no se me impedimenta, pero realmente me siento mucho más cómoda con esto por los elementos que maneja cada carta. Ok, además que sí me parece, en el caso de eso que tú mencionabas, de lo colorido que es, por supuesto, percepción completamente mía, claro. Es como más amigable porque lo veo colorido y desde ahí ya yo voy conectando, lo siento como, no sé si la palabra correcta sea feliz, pero es como que, ay, es bonito, es colorido. Bueno, depende de la carta que salga. Bueno, sí, porque puede ser colorido, pero sale ahí una torre y bueno, ajá. Oye. Sí, no, de verdad depende de la conexión que cada quien tenga con un tarot. Hay muchos tipos de tarot y una cosa son tarot que está conformado por los arcanos mayores o los arcanos menores, son 78 cartas en general, y también están los oráculos, que son el que el significado del autor le quiera dar a cada carta. Entonces, eso también te puede conectar a otro nivel que no tiene que ver con los arcanos mayores y los arcanos menores. Okay. Entonces, te puede dar otro tipo de información, pero volvemos a la raíz. Es como tú te conectas con esa herramienta. Ok. En una oportunidad también vi uno que se llamaba, si mal no recuerdo, un tarot de los ángeles, que no eran estas imágenes o estos arcanos a los que estamos acostumbrados, sino que al sacarlo tenía un mensaje escrito. Ajá. Y bueno, la persona lo leía y bueno, veía cómo lo ajustaba en ese momento a su contexto de vida. Exactamente. Sí, o sea, y de ángeles hay cualquier cantidad de oráculos. Pero es eso, cómo te conectas tú con el mensaje y el tarotista cómo se conecta con la lectura. Ok. O sea, no es, por ejemplo, yo he escuchado mucho
ciertos tarotistas que si no es el tarot de Marsella, Ajá, no también. funciona ninguno. Exacto. Y el tarot de Marsella tarot, es, sí, el de Todd, también hay mucha gente, muchísima gente que se conecta pero es con como el tarot. el de Marsella es como, no sé, Es como complejo, es complejo. ¿no? A mí no realmente no me Pero hay agrada. gente que solo, sobre todo es muy de abuelitas, muy de ancestral y tal. Entonces la gente Ok. pareciera que se conecta un poco con eso. El tarot de Todd es más complejo todavía, es muy mitológico. O sea, de verdad que hay muchísimos tipos de tarot. Está el egipcio, hay uno que es el tarot, eh, combina cábala, no recuerdo ahorita, El cabalístico, el que cabalístico. tiene la letra y tiene... Sí, ese es muy complejo también. Entonces, dependiendo, vuelvo a lo mismo, a cómo te conectas tú. Esto fue un tarot que me regalaron y que después alguien lo vio en mi casa, porque yo tengo una colección, y que, ay, este tarot abre portales. Y yo, no lo sé, no lo uso, no me conecto con él. Okay. Por ejemplo, el tarot de Osho, que si bien medio se maneja como el tarot tradicional, tiene sus propios conceptos Sí. y sus propios elementos. Entonces, yo saco una carta, yo pienso que el tarot de Osho no es que me encante, pero es el único que yo puedo sacar yo misma y tener una lectura limpia. O sea, sin prejuicios, para mí misma. Ok. No lo consulto hacia los demás. Ok. Entonces, una autoconsulta con mi tarot, se vuelve para mí ambigua. Ok. Por los mismos prejuicios de la lectura, de la autolectura. Ok, tengo unas preguntas Ajá, con eso de la autolectura, te las voy a hacer ahorita más adelante, pero me parece interesante. Pero quería preguntarte, Alejandra, ¿qué tan cierto es que la astrología occidental está obsoleta y que las constelaciones están en diferentes posiciones hoy en día? Bueno, si hablamos de constelaciones, estamos hablando de astronomía, de la posición de los planetas en la bóveda celeste. Okay. Si vamos a trabajar de astrología, estamos hablando de la influencia de esos planetas en nosotros. Okay. Y esa sí sigue igualita. O sea, aunque Plutón digan que no es planeta, que la incidencia, la fuerza, el valor, la esencia de Plutón se marca en cada una de las cartas. Claro. Me respondiste la pregunta que te iba a hacer. Sí, totalmente. Justo te iba a hacer la pregunta de, hay quienes no consideran a Plutón ya como un planeta, porque bueno, está ya fuera de la órbita, pero sin embargo, en la astrología se sigue leyendo a Plutón como un planeta. Sí, pues claro, porque es sumamente importante. Pero aún así, que digan que Plutón está fuera de la órbita, como la elíptica de Plutón es muy chata, es muy amplia en su otra elíptica. Y a veces se mete en la elíptica de Neptuno. Ok. O sea, Neptuno pasa como, digamos, a estar en el otro detrás de Plutón en ese momento, por la elíptica, de lo ancha que es la elíptica. Entonces, yo siento que Plutón esencialmente como planeta en las cartas natales es vital e importante. Es nuestra capacidad de transformación, es nuestra capacidad de salir adelante también como renacer, claro. Renacer, como ser, entonces creo que es vital en la carta. Ok, eso está interesante, qué bueno que quede la aclaratoria. Una pregunta para Cristina, y esta pregunta me encanta, porque cuando yo empecé a leer todo esto de la astrología, saber un poco más del tarot, había una carta específica que a mí nunca me ha gustado. O sea, lo siento, la acabo de nombrar hace poquito. No me gusta la torre. No me gusta, así sea colorida. Tú eres team Cristina. A mí sí sea colorida, tenga escarchita, sea bonito unos dibujitos, no me gusta la torre. Entonces te pregunto, ¿hay cartas malas en el tarot o todas las cartas, incluso estas, por ejemplo, como la torre, tienen un mensaje positivo si son interpretadas de forma correcta? Todas las cartas tienen un mensaje positivo. Todas. En el caso de las cartas que son más duras, más determinadas, bueno, son así, tienen una mala reputación, digamos. Mala fama. Sí, claro, porque son fama. cambios que duelen. Porque entonces, ¿quién le va a gustar eso? Nadie. A nadie. Entonces, por ejemplo, justamente le comentaba a Alejandra que a mí hay gente que tiene muchos prejuicios con las cartas, algunas ciertas cartas del tarot.
por ejemplo, mi favorita es el diablo. ¿Por qué? No es porque a mí me encanta el diablo, no, sino que esta carta, el mensaje de esta carta es muy determinado. Entonces, es una carta que transmite poder, que es el poder cuando tú tienes el control de tus sombras, cuando tú te autoconoces y sabes en el monstruico que te puedes convertir, pero con poder. Entonces, tú sabes cuándo vas a usar eso. El diablo te transmite ese poder y dependiendo del contexto de esa carta, entonces te puede dar una alerta de que pueden venir traiciones, de que lo que esté debajo de la alfombrita va a salir a la luz, entonces o tienes que tener cuidado tú o estás esperando ese mensaje determinado de qué es lo que te vas a enterar. Entonces, por eso digo, son cartas que va a depender muchísimo cómo las uses, pero definitivamente una carta que a mí no me gusta es la torre. Porque ¿nos podemos dar la mano acá? mi amor, claro que sí. Porque la torre te abre un proceso muy vulnerable. ¿Sí me explico? La torre tú no puedes tapar el sol con un dedo, tú no puedes evitar, tú no puedes decir, no te botaron del trabajo cuando el jefe en el pasillo te dijo 4 cosas. O sea, es algo que todo tu entorno sabe. Un divorcio, un choque, no lo sé, cualquier cosa. Esos son cambios de una torre, que son el proceso de destrucción de tus bases. Un derrumbe. Sí, es un derrumbe, es un derrumbe de tus bases. Ojo, tú mismo lo creaste. Ah, bueno, ve, aquí esta parte no me gusta tanto. ¿Ves? El reconocer que, Ajá. claro, que esa estructura que tú tenías armada se te cayó de la manera en la que haya sido, de forma intempestiva Pero o fue como porque sea. fue tu base. Claro, y fue también un producto de, bueno, decisiones De que tú vas decisiones, tomando. exactamente. Cuando tú no encaminaste la cosa, porque a lo mejor empezaste a crecer, hiciste tus bases chéveres, pero te fuiste desviando en el camino, es que y ya es insostenible esa columna porque está demasiado torcida, es que viene la torre. ¿Para qué? Para que, o sea, no aprendiste nada. Ahora te toca tocar fondo Tomar de nuevo. para volver a forjar esa fase y surgir de la mejor manera, partiendo desde otro estado de conciencia. Pero fue porque no tomaste buenas decisiones en el camino. Oye, qué complejo es cuando te toca en ese momento, ¿no? Tengo otra pregunta que hacerte, ya te la voy a hacer. Voy con Alejandra. ¿Realmente, Ale, afecta el signo de una persona en sus relaciones amorosas o hay otros factores astrológicos más importantes que determinan la compatibilidad? Si no me equivoco, para esto se hace una sinastría. Así es. No solamente hay que contabilizar los soles, porque yo he visto soles, por ejemplo, conocí una pareja que era ella Libra y él Piscis, o sea, una cosa así como muy, muy, digamos, Wow. sí, como de mucha fricción, diríamos así. Sin embargo, era una pareja complementaria, porque cuando tú montas las cartas, cuando tú haces esa precisión de ver cómo se mueve esta carta y cómo se mueve esta, resulta que había una gran compatibilidad porque ella tenía el sol en casa 12 y él era Piscis. Él Ok. tenía ella creo que tenía la luna en Virgo y él tenía el sol en casa 6. Entonces tú Wow. empiezas a ver las compatibilidades energéticamente, ¿no? Hay ciertas energías que tú puedes hacer el sopesar desde lo que es el signo hasta donde está ubicado el Sol o ubicada la Luna, ubicada Venus, entonces vas haciendo las compensaciones y eso integra mucho. Y lo mejor de integrar es que los procesos son procesos que son armónicos en el crecimiento de la pareja. Cuando tenemos, por ejemplo, compatibilidades muy cerradas de Sol-Luna, Sol ascendente, a Venus-Marte en conjunción, ese tipo de cosas, el problema es que cuando hay una experiencia, si no se ha trabajado la pareja correctamente, son puntos de inflexión y puntos de separación. Ok. ¿Ves? En cambio, cuando hay este tipo de resonancia, funcionan mucho mejor
porque están conectados energéticamente y el crecimiento lo hacen en compatibilidad. El otro lo que hace que puedes tener un punto de una conexión muy profunda, pero si no está bien trabajado, el tránsito que pases lo que hace es que puede hacer un análisis del momento y puede ser muy destructivo. Ok. Nuestra productora Liz nos está haciendo unas señas, pero yo tengo todavía 2 preguntas. Liz, te voy a pedir, por favor, que me permitas hacer estas 2 preguntas. Una para Cristina y una que te tenía Alejandra con base en lo que tú estabas explicando. Se puede dar el caso de que fui con mi pareja a una sinastría y resultó que, oye, no tenemos tantos puntos compatibles. No sé, hay algunos elementos que, como tú decías, son como muy cerrados y no nos hacen tener esa compatibilidad. Esa resonancia. Exacto. Puede pasar que entendiendo eso, yo y mi pareja lo podemos trabajar para, bueno, funcionar, ¿no? En pro de nuestra relación, o la carta natal, o en la sinastría en este caso, te dice inevitablemente, o sea, es inminente, no pueden estar juntos. Mira, depende. Cuando hay un Saturno metido dentro de las combinaciones de las 2 cartas, generalmente es una relación que va a ser trabajada, elaborada, Sí, sacrificada. Sí. Bueno, no quería sacrificar. Perdón. ¿Quién te manda? Con algunos retos. No. De trabajo, de retos. Es más de retos. De exacto. retos. Entonces, bueno, tú dices, usted está dispuesto a trabajar eso. Entonces va a depender si hay, porque siempre va a haber un contacto, o sea, nunca Es 2 verdad. personas se consiguen si no tienen un contacto importante. Sí, en algo coincidieron y de ahí nace eso. Si no es Exacto. solamente para ir a comer helado y ya, Exacto. listo. Exacto. Y se van para su casa cada uno. Exacto. ¿Me entiendes? Siempre hay entonces, dependiendo de ese contacto, cómo haces para refrescar y mantener ese contacto y ver cuáles son las aristas que hay que limar, las asperezas. Ok, buenísimo. limar. Buenísimo tener claro eso, me parece Ujú. bien importante. La pregunta que te tenía, Cristina, yo últimamente consumo mucho TikTok. Me parece interesantísimo TikTok, un mundo meterse allí. Dios mío, Y como tarot dice- en TikTok, no. Como ¿qué? dice Marian Rojas en esta PES, psiquiatra española, es como esa dosis de dopamina rápida que uno va buscando, sí, ¿no? claro, Y totalmente. he caído en unos tentáculos de TikTok muy interesantes que tienen que ver con astrología. Una Ok. pregunta, una que te hago rapidito para que Liz no nos mate, porque tengo como otras por ahí. Ajá. Te pregunto, he estado leyendo que es usual que las personas ubican una carta, dependiendo de su significado, y lo ponen de fondo de pantalla en el teléfono, esperando que algo pase. ¿Eso está bien? ¿Eso Yo sería la ideal? tengo. ¿Tú tienes? Sí, la tengo por un tema de Pantón que me gusta como fondo de pantalla. ¿Qué fue lo que yo hice para usar mi herramienta conmigo? Mi carta es la justicia, mi carta por la fecha natal de mi día de nacimiento, mes y año es la justicia. Entonces, la justicia te aporta equilibrio. Entonces, yo cada vez que veo la carta, en el inconsciente le estoy diciendo que yo tengo que ser equilibrada. Esto lo hago yo, no sé lo que ha consumido de TikTok, pero cuando yo necesito una energía, yo me la recuerdo constantemente en un fondo de pantalla. Ok. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que para mí el tarot tiene un gran significado. Y decidí ponerle mi carta de nacimiento porque en este momento yo pienso que va en muy sinergia con lo que yo estoy viviendo. Entonces, estamos en temporada de eclipses y yo dije, hay que tener equilibrio. Entonces, ¿qué más? O sea, ¿qué mejor que esto? Entonces yo pongo la carta de la justicia y cada vez que yo veo esa pantalla, yo digo, hay que tener un equilibrio, hay que mantenerse al margen de las cosas, analizarlas primero antes de ser visceral. Ok. Porque decisiones, tú de repente tienes un problema en el trabajo, entonces recibes que está siendo atacado. Entonces, lo normal, digamos, cuando uno está en automático es ser reactivo. Entonces, ¿qué es lo que me está aportando a mí este mensaje? Escucha, trata de analizar y ve de qué es la mejor manera, cómo puedes tomar esa decisión para trascender ese tema. Ok.
Porque justamente lo que yo veía era que, por ejemplo, decían, bueno, si tú quieres tener dinero, Dinero. pon La reina de oros. la reina. Si quieres tener no sé qué, pon el sol. Si quieres no sé qué más, pon esto. Mira, siempre y cuando... Incluso encontré una persona que yo dije, esta persona no debe estar bien de la cabeza. Dijo, yo voy a poner la torre, porque yo decía, señora, ¿qué está trayendo usted ahí? Bueno, ella quería transformar su vida porque a lo mejor está en un automático donde ni siquiera ella misma puede. Entonces está pidiendo a gritos que la vida le dé un revuelco. Lo que pasa es que es eso, es tener la conciencia de lo que tú estás poniendo como recordatorio constante. Okay. La reina de oros, chévere, la reina de oros te puede decir una mujer empoderada, decidida, pero en el inconsciente tú le estás diciendo que eso es lo que quieres para ti. Entonces, es como que, ¿qué valor tiene esa carta? ¿Cómo te sientes tú con respecto a esa carta? ¿Y qué es lo que vas a potenciar viéndola constantemente? O sea, tiene que haber un trabajo de conciencia también de por qué la estás poniendo ahí. Ok. Comentario rápido, Cristina, antes de irnos, las personas que se están haciendo consultas por ChatGPT, que he visto un montón. No lo hagan, no lo hagan porque no tiene el contexto real de su propia vivencia, ni porque le pongas, compórtate como Cristelium, ni como Walter Mercado, ni a nada, no. O sea, no lo hagan. Yo prefiero que vayan a losarcanos.com, imagínate. Ok. Porque, que lo hagan, porque sí. es muy general, no está haciendo su No, carta específico. ya me consultó una persona diciendo, el eclipse me cae en la casa 8, ¿me voy a morir o alguien de mi familia? Y yo, no, sí. Ella no sabía que tú eras astróloga ahora. No, y lo consultó por ChatGPT. No lo hagan porque creo que se necesita todavía un poco desarrollar más esa herramienta con respecto a estos temas y un prompt que tú le coloques muy rebuscado para que sea muy efectivo. Exacto. Y yo creo que eso todavía no está sucediendo. Bueno, Alejandra, Cristina, ¿por dónde las conseguimos? Yo quiero una lectura de carta natal con Alejandra. ¿Por dónde te ubico, Alejandra? Por @alelolet, @la esfera azul. Por Buenísimo. Instagram y próximamente por TikTok. Muy bien, nos contenta, se va a abrir su TikTok, Alejandra. Cristina, yo quiero una lectura del tarot. ¿Por dónde te ubico? @Cristelium por Instagram. Sí estoy en TikTok, pero necesito más inspiración ahorita. Okay. @Cristelium por Instagram. Perfecto, ya saben entonces las redes de Alejandra, las redes de Cristina. Si tienen más preguntas, por favor déjenlas aquí abajo en este video y en la medida de las posibilidades podemos irlas contestando. Son muchas las consultas que hay, a mí me quedaron aquí unas cuantas preguntas para hacer, pero prometemos que a medida que vaya avanzando los días vamos a ir respondiendo aquellas dudas que puedan tener. Gracias por estar ahí conectados. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de Presagio. Mi nombre es David Peñaranda. Recuerden que todos los días Alejandra Lolet escribe el horóscopo para www.mundovr.com. Ahí pueden leer el horóscopo todos los días. Hasta la próxima emisión de Presagio el próximo lunes. Gracias por estar allí. Gracias. Gracias.